Buen día, soy Caterina Pomija Arcos. Hoy hablaremos acerca del storytelling y su enfoque educativo. El storytelling es la habilidad para crear y contar historias que comunican y transmiten un mensaje de forma memorable y emocional, comprendiendo así el mundo social, cultural y científico. Es un tipo de comunicación creativa e innovadora que vincula al espectador con los hechos narrados y su experiencia personal, siendo una versión moderna digital del relato antiguo en el arte de contar historias y los recursos tecnológicos. Asimismo, el storytelling tiene diversos aportes en la educación, sirviendo como apoyo al docente en la presentación de contenidos, desarrollando sus habilidades y competencias de orden tecnológico, social y crítico. Permite la familiarización con las personas, generando la cohesión grupal y entretenimiento en el aula. Favorece el desarrollo cognitivo y la concentración de los alumnos y con ello la comunicación oral y escrita, mejorando las experiencias del aprendizaje en todos los niveles educativos. Sus principales elementos van de la mano con la inclusión tecnológica y la narrativa digital. Hablaré de 5 elementos para un relato digital efectivo. Conflicto. Tiene una temática principal que resuelve al final de la historia y es contextualizada al entorno. Contenido emocional. Evoca los paradigmas fundamentales de la emoción, entre ellos amor, soledad, confianza, risa, vulnerabilidad. Su fin es buscar y comunicar un entretenimiento nuevo de acuerdo a quienes somos como seres humanos. Libertad. La personalización narrativa ayuda a la audiencia a su comprensión y creatividad, expresando sus ideas. Personajes. El conflicto es quien marca el punto de inflexión en la historia. Sus personajes permiten la interacción y la atracción del espectador. La trama. Exige una progresión de eventos en un tiempo determinado con una secuencia que debe tener una estructura precisa manteniendo el interés del público. No obstante, el storytelling se adapta a diferentes modelos pedagógicos, aprovechado como medio de comunicación y enseñanza, aplicándose a cualquier metodología como por ejemplo aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje experiencial y o colaborativo, aula invertida, aprendizaje basado en juegos y gamificación. Con los años, el storytelling en la educación se ha empleado como herramienta educativa llena de conocimientos, valores y aprendizajes. Surge a partir de relatos orales tradicionales desde la Edad Media, como lo fueron los mitos, leyendas y cuentos contados de generación en generación. Su aplicación se adapta a las necesidades cambiantes de los estudiantes y los avances tecnológicos. Aquí es donde se contemplan las narrativas digitales, manteniendo así las culturas y tradiciones en la enseñanza. La narrativa digital y el storytelling forman parte de la narración moderna, que adopta herramientas tecnológicas digitales para transmitir historias en distintos formatos y posee un alcance global. La elección de la herramienta dependerá del propósito y a quién va dirigida. Para todas ellas puede potenciar la experiencia narrativa y hacerla más memorable y significativa. Por tanto, existen muchas herramientas digitales empleadas a nivel educativo, entre las cuales encontramos presentaciones multimedia, videos, libros electrónicos, blogs educativos, realidad aumentada, inteligencia artificial, podcast, entre otras. Y así podemos emplear adecuadamente el storytelling en la enseñanza-aprendizaje. A continuación hablaré sobre 2 ejemplos de storytelling aplicados a la educación y aprendizaje para los docentes, estudiantes y padres de familia. El primer ejemplo se trata de la plataforma Viva Leer, que es el programa Fomento Lector implementado por COPED desde el año 2011 en Chile, que busca a través de iniciativas reforzar su compromiso con el desarrollo del país, la cual tiene objetivos de aprendizaje basados en generar espacios de encuentro con la lectura para la comunidad, fomentar el vínculo entre adultos y niños a través de la lectura gratuita, audios personalizados y lenguaje de señas, ocasionar el hábito de la lectura desde edades tempranas con el apoyo de sus padres y demás familiares gracias al acceso de la lectura. Viva Leer emplea unas estrategias didácticas digitales enfocadas en su plataforma en línea con un sitio web bien diseñado, accesible y con una interfaz intuitiva permitiendo a los usuarios navegar y encontrar historias de manera rápida y sencilla. Contiene un catálogo digital amplio de diferentes temáticas con el fin de motivar la pasión por la lectura. Entre ellos encontramos audiolibros, ilustraciones digitales y animaciones, idioma inglés, español y el uso del lenguaje de señas, artículos que sirven como guía para la lectura para niños, padres y demás familiares. También el aporte de ideas para después leer, accesibilidad, actividades colaborativas, actualización y avance tecnológico constante, seguridad cibernética y protección de datos, uso de redes sociales. En conclusión, la biblioteca digital contiene una amplia categoría de cuentos e historias interactivas. Cada uno de ellos contiene un formato de audios narrativos, ilustraciones interactivas y dinámicas, con intérprete de lenguaje de señas, sonidos adicionales, entre otros. Como segundo ejemplo encontramos el Museo del Agua EPM. Es un espacio ciudadano para la cultura y la educación. Tiene como temática las ciencias, el arte y la tecnología, detallando de forma virtual y presencial experiencias que retratan los conocimientos, los sentidos y la capacidad de asombro del visitante. Su intención es indagar a través del tiempo el origen del universo, la historia del agua y cómo llegó a la Tierra. El Museo del Agua EPM
tiene varios ejes temáticos distribuidos en 9 salas: evolución del planeta, agua recurso vital, ecosistemas, unidades de vida, culturas forjadas por el agua, abastecimiento del agua, transformación del ambiente, derechos y distribución del recurso hídrico, el planeta azul y la sala de arte. Sus objetivos de aprendizaje son aprender sobre ciencia y otras curiosidades a través de experimentos sencillos, después de una larga exploración con el Museo del Agua EPM. Fortalecer la relación con el agua en la naturaleza a partir de los contenidos compartidos y los mediadores que se encuentran en el museo. La estrategia didáctica usada es una plataforma en línea que plantea diferentes temas de las ciencias naturales, el arte y la tecnología que llevan al visitante a una exploración constante y educativa acerca del medio ambiente. Podcasts basados en historias radiales interpretadas por diferentes mediadores, ilustraciones digitales, animaciones, fotografías y videos de la vida real en el planeta. Idioma inglés y español, además del uso del lenguaje de señas, artículos científicos, informativos y entrenadores con el fin de llegar a la audiencia desde todas las perspectivas didácticas, actividades colaborativas, gamificación, experimentos ilustrados y acompañamiento asincrónico, seguridad cibernética y protección de la privacidad de los datos y el uso de las redes sociales. En conclusión, el Museo del Agua EPM incentiva a las personas al pensamiento crítico y creativo a través de su plataforma digital, empleando el método científico con juegos y actividades didácticas. Estas permiten que por medio de la observación, la hipótesis y la experimentación, las acciones teóricas y las leyes de la naturaleza en la cotidianidad. Después de hablar acerca del storytelling y mencionar algunos ejemplos, he creado un proyecto a partir de los conocimientos adquiridos desde el punto de vista de la narrativa digital y el storytelling. Su temática es basada en las ciencias naturales y la educación ambiental, donde el aire y su cuidado son los principales elementos. Está dirigido a niños y niñas estudiantes del grado cuarto. Sin embargo, es apto para la población educativa. Tiene como título El árbol de los vientos, el cual enfoca sus objetivos de aprendizaje en transmitir conceptos básicos de las ciencias naturales acerca de la importancia del aire en nuestro planeta a través de las historias tradicionales y valores que atrapen la atención de los estudiantes. Fomentar la creatividad y la imaginación de los estudiantes creando lugares y personajes mágicos que llevan un mensaje de conservación y empatía. El guión literario contempla las características básicas: inicio, nudo y desenlace. Finalmente narraré el siguiente storytelling. Érase una vez un lugar mágico y asombroso donde el aire habitaba con vida propia. Tenía una personalidad extrovertida e intuitiva. Le gustaban tanto los colores como compartir con las personas, que cuidaban y apreciaban el aire como un ser sagrado y esencial. Allí se encontraba un árbol muy antiguo, conocido como árbol arcoíris, cuyas hojas eran de forma ovadas y las confundían con sus frutos, ya que brillaban y se tornaban de diferentes colores con la radiación de la luz solar. En una ocasión le preguntaron al sabio aire el porqué de sus colores y él respondió: los diferentes colores en aquel árbol se dan por el paso de mi energía y mi fuerza, representando así vientos cálidos y fríos, brisas suaves o ráfagas de aire muy fuertes. Es por eso su nombre, árbol arcoíris. Las hojas del árbol eran diferentes en cada estación, doradas en otoño y plateadas en invierno. Pero en primavera, la estación más larga, sus colores se mezclaban entre sí, reflejando un espectro colorimétrico. Las personas atemorizadas porque intuían una tormenta fuerte, se dieron cuenta que el viento malévolo estaba allí y traía consigo destrucción y ruinas. Cuando observaron el árbol, notaron oscuridad en él. Sus hojas iban cayendo por el miedo que provocó aquel viento destructor. Desesperados al ver lo sucedido, tenían más temor. Sin embargo, apareció un joven llamado Vahán, quien se enfrentó al temible viento para salvar a su pueblo. Vahán fue quien mayor atención le prestaba al aire. Su sabiduría tenía mucha importancia para él y lograba entender las diferencias del viento en su entorno. Fue así como usó su capacidad comprensiva para hablar con el señor malévolo, descubriendo un corazón lleno de ira y soledad, ya que había sido ignorado todo el tiempo por su padre, el aire. Vahán, al escuchar por primera vez al viento malévolo, sintió su ira desaparecer, y era claro, porque la compasión y bondad de Vahán llenaron su vacío, pudiendo así convertirse en un viento cálido. Con el tiempo, el viento malévolo logró adaptarse a una sociedad comprensiva y amigable que había sido formada por su padre. Al unirse con los demás vientos, ayudaron a curar al árbol arcoíris, quien sufrió un desgaste a causa de sus vientos. Sus hojas volvieron a salir de nuevo y la armonía en aquel mundo mágico volvió a brillar. Esta vez, Vahán fue el héroe de la historia. Gracias a su valentía y comprensión, conquistó el corazón de los vientos y de su pueblo,
dándoles la importancia que merecían y la tranquilidad volvió a aquel mundo mágico lleno de maravillas.